Bueno, buenas tardes. ¿Me ponen un ok o una manito, algo si escuchan, si me están escuchando bien? Bueno, yo voy viendo el chat acá a mi derecha, así que todo lo que van escribiendo lo voy viendo. ¿Sí? Paso, voy viendo también quiénes están. Les voy silenciando yo el micrófono por las dudas. Alguien no sepa cómo. Pero mantengan así y en las cámaras también, así ya no tenemos problemas de audio ni de video de los demás participantes. Bueno, buenas tardes, antes que nada, buenas tardes a todos, espero que todos estén bien, feliz Jueves Santo, feliz Semana Santa a todos. Y bueno, no quería empezar la clase sin decir feliz cumpleaños a la profe, a Rosana, que es hoy, así que bueno, después la saludan en el grupo, si quieren, el grupo de WhatsApp, pero bueno, feliz cumpleaños para Rosana y que espero que la esté pasando bien. Después me pongo ella ahí en el chat. Bien. Bueno, estoy en este momento viendo el campus, ¿sí? No hace falta que entren, pero si quieren pueden ir viendo el resumen que les hice acá, lo de la clase de esta tarde. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver con uno de los gestores de base de datos, que es el tema que vieron ayer, que es Microsoft Access, ¿sí? Access, para ir hablando un poquitito qué es Access, es una de las tantas aplicaciones que viene instalada en nuestra computadora. O no, o la pueden instalar, pero bueno, eso ya queda por otro tema, ¿sí? Lo importante es conocer un poco qué se trata esto. Así como tenemos Access, también tenemos otras aplicaciones instaladas del mismo paquete que es Excel, Word, que bueno, algunos ya las conocen, ¿sí? Bien, les decía que es un administrador de base de datos, un gestor de base de datos, ¿sí? Conocido como DBMS, las siglas en inglés, ¿sí? Y es la interfaz que vamos a utilizar para administrar los datos. Los datos en realidad se pueden administrar de distintas formas, pero bueno, una de las que vamos a ver nosotros en esta materia es a través de un gestor de base de datos, en este caso el modelo que utiliza es el modelo relacional, que es un modelo que viene desde hace muchos años, del año 1970 ya se empezó a usar los modelos de base de datos relacionales. ¿Sí? Quería aclarar antes ahí por la duda, por si no sabían, bueno, si quieren hacer alguna pregunta en el intermedio, la quieren hacer al final, no hay problema, pero quería decir, voy a desarrollar todo el tema, en algún momento si quieren ir escribiendo en el chat alguna duda, lo van haciendo. ¿Sí? Y después al final vamos a hacer un poquito de un intercambio de opiniones, como para ver a ver si alguno tiene alguna duda sobre esto o sobre alguna de las clases anteriores. Bueno, continuamos. Les decía que Access es una aplicación bastante conocida, ¿sí? Pero que no es la única. Hay otros tipos de aplicaciones que hacen también la misma tarea, que es administrar los datos. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta página de Wikipedia, ¿sí? Yo les puse acá una comparación de sistema de administración de base de datos. Y entre eso encontramos muchos conocidos, ¿sí? Uno de los más conocidos, aparte de Access, es MySQL, ¿sí? Y Microsoft SQL Service. Access también es de Microsoft, o sea que son versiones utilizadas para distintos ámbitos empresariales. Bueno, voy a abrir Access para ir mostrando, así que vamos empezando. Sí, en este caso yo estoy viendo la versión
2016. Y los que tengan instalado quizás puedan tener una versión anterior, 2013, 2007. Eso la verdad que no importa, lo que vamos a ver nada más es cómo se administra una base de datos. ¿Sí? En primer lugar nos va a pedir que creemos una base de datos, ¿sí? Puede ser una en blanco, como vemos acá. Y como veían ayer, las bases de datos tienen distintas jerarquías. ¿Se acuerdan que ayer veíamos que uno crea primero la base de datos y después va creando los distintos elementos que va a tener esa base de datos? Bueno, voy a poner acá, por ejemplo, una base de datos en blanco. Me va a preguntar dónde la quiero guardar. Voy a poner, por ejemplo, acá base de datos de prueba. Perdón. ¿Sí? Y se va a crear con un formato propio de Access. Bueno, lo primero que van a ver es el entorno, que es muy similar a las otras aplicaciones. ¿Sí? Tiene un inicio, pegar, la mayoría de los comandos son muy parecidos, comparten entre ellos. Y lo primero que me muestra es como una tabla de ejemplo vacía, o una tabla estándar, ¿sí? Y vamos a empezar a ver las partes. ¿Sí? Ahora no vamos a ver todos los controles, ni para qué sirve cada botón, sino bien cómo podemos ir gestionando. Lo que vimos ayer, pero de manera más práctica o más visual. ¿Sí? Les decía que este programa es una interfaz entre los datos, ¿sí? y el usuario. Por acá tengo abierto lo que es la diapositiva que vieron ayer. ¿Sí? Estaríamos en esta parte, ¿sí? Lo que es el sistema de administración de base de datos. Eso es Access, ¿sí? Están los datos y bueno, estos son los distintos. Bien, volvamos a Access y vamos a mostrar entonces que para el caso del ejemplo de la base de datos vacía, hay una tabla 1, que no tiene nombre todavía, que se llama tabla 1 nada más. Y vamos a ver que los datos se van a ir organizando en lo que está acá a la derecha, que está abierta esta tabla, en un formato de filas y columnas. ¿Sí? Recordemos que ayer habían visto todo lo que era filas y columnas, también te podían tener otros nombres. ¿Sí? Yo luego voy a abrir una base de datos ya hecha, ya como completada, pero por ejemplo, le voy a poner esta base de datos, le voy a cambiar el nombre, le voy a... Perdón, la cierro primero. Bueno, primero pide guardar, por ejemplo, alumnos, ¿no? Bien. Esa primera tabla que yo le he llamado alumnos, van a ver que todo lo que están viendo acá sería como la vista física, que es lo que veían ayer, que hay dos tipos de vista, la física y la lógica. La vista física es la que nos va a mostrar los datos como crudos, lo podemos ver los datos almacenados en estas celdas, ¿sí? Y lo primero que van a ver es la fila que está acá arriba, es la que tiene los nombres de los campos. ¿Sí? Por ejemplo, dice, para agregar un nombre de campo, ¿no? Este campo le voy a poner nombre. ¿Sí? Acá le voy a poner apellido. Bueno,
Voy a hacerlo así, le puse mal acá, acá arriba. Pero si se van fijando, sí, acá ponemos con el nombre 1. Bueno, estos errores le van a ir saliendo a medida que vamos trabajando con datos, pero bueno. Lo importante acá es que cuando vamos viendo, vamos a ir definiendo qué es un campo, qué es un registro, ¿sí? A modo de ejemplo, acá esta primera tabla, todos los campos se van a ir almacenando en forma de columnas, acá. Y todos los registros se van a ir almacenando en forma de filas, ¿sí? Recuerden que las filas o registros, el mismo nombre, pero se van a utilizar en distintas formas, ¿sí? Acuérdense acá, como vimos en una de las diapositivas, a ver, vamos acá, ¿sí? Acá tenemos lo que es una tabla, los registros y las filas. Si podemos hacer esta misma tabla, la vamos haciendo similar. Bien. Voy a abrir una tabla que ya tengo hecha acá, que es pedidos. En realidad voy a abrir una base de datos, corrijo. Fíjense que tengo distintas tablas, ¿sí? Ya tengo creado acá. Cliente, modo de envío, pedidos, productos, productos pedidos, proveedor, ¿sí? Si abro, por ejemplo, la tabla clientes, van a ver que todos los campos, esta tabla está vacía, pero tengo los campos ya creados. Esos campos son los que van a ir completándose a medida que yo vaya registrando DNI. Le voy incorporando distintos valores. Y de esa manera voy a ir completando todo hasta llenar todos los registros, ¿sí? O sea, todos los casilleros de este primer registro. Y cuando quiera agregar otro registro voy a pasar al siguiente, ¿sí? Voy a pasar acá. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente voy a ir llenando cada una de las tablas. Voy a abrir una, a ver, creo que no sé si tengo otra cargada acá, pero esto quería que lo vayan viendo para que lo asocien. Perdón, vamos a silenciar todo de nuevo. Le decía que todos estos datos van a ir almacenándose acá en esta tabla, ¿sí? Y se van a ir guardando, ¿sí? Hay una opción guardar que va guardando la tabla por separado. Bien. Como les decía en la diapositiva de ayer, veían esto, que se almacenan los datos en forma de registros, ¿sí? Y cada registro tiene una característica, que es que tiene un campo único o campo clave, que eso ya lo vamos a ver enseguida. A su vez, en la otra diapositiva que habíamos visto acá, por ejemplo en la 14, ¿sí? Fíjense que acá también tienen la misma distribución, los registros y los registros, ahí lo vuelvo a explicar, y los campos, también llamados atributos o columnas. Entonces, como a modo de resumen, ya podríamos decir, filas es lo mismo que decir registro, o también tuplas es otro de los nombres que no está acá, pero también se suele dar. Y después tenemos lo que son columnas, campo o atributos. O sea, cuando hablemos de
de campos o atributos o columnas, vamos a estar hablando de lo mismo, ¿sí? Eso vayan acordándose. Y luego tenemos lo que es la entidad, tabla o archivo, que sería el conjunto ya de campos y registros, ¿sí? Todo esto, que se llama proveedor, le podemos poner un nombre, son las tablas, ¿sí? O entidades como habíamos visto acá. Esto, en esta diapositiva. ¿Sí? Es entidad, es todo lo que se refiere a una sola cosa. Bueno, volvamos a esto. Entonces, todas estas tablas o entidades están referidas a algo en particular. Esta a clientes, esta, por ejemplo, a proveedores, donde tiene sus campos particulares de esa entidad, que por ejemplo pueden ser el nombre, la dirección, teléfono, ¿sí? Y puede ser el quit también, otro campo que no está acá, pero lo podríamos agregar. Bueno, después tenemos también otra cosa que les mostraba acá. Perdón, acá, volvemos al campus. ¿Sí? Ya dijimos que es una aplicación de BMS, que cómo se crea una base de datos. ¿Sí? Los tipos de base de datos que pueden crearse, en este caso la de Access. No les había dicho, pero es una extensión a ver, ya les digo dónde. Cuando uno va a abrir, fíjense en el final, le pone la extensión ACCDB, ¿sí? Pero Access puede manejar otros tipos de archivos de base de datos. Bien. Crear una tabla es lo que sigue. ¿Sí? Vuelvo acá al ejemplo. Hay un botón que dice crear tabla. Puedo agregar todas las tablas que yo quiera, ¿sí? A este tipo de base de datos que es para realizar pedidos, pero por ejemplo acá primero tengo que guardar o crear cualquier otra tabla que se llame, por ejemplo, a ver qué tiene que ver con esto, proveedores, recursos. ¿Sí? Y eso se va agregando a la base de datos. Bien, eso sería crear una tabla, no es más que eso. ¿Sí? Y luego se va creando los campos y luego se va creando los demás datos. ¿Sí? Eso también lo vimos acá, cuando vieron acá lo que era en esta parte, en lo que era la jerarquía, creamos primero la base de datos, después el archivo, tablas, después vamos creando los registros, los campos y así. Bien. Volvamos, por ejemplo, a clientes. ¿Sí? Decía que cada tabla tiene un campo que sería el campo identificador o campo clave. Y ese campo, ¿qué es un campo clave? ¿Sí? Es el campo que me va a permitir, ya habíamos hablado que este tipo de modelo de datos es un modelo de datos relacional, o sea, los datos se van a ir guardando de manera separada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los datos se van a ir guardando en tablas separadas por entidades, ¿sí? Y se van a relacionar unas tablas con la otra a través de una clave, ¿sí? En este caso, a través de un campo que va a ser el campo clave o un campo llave también llamado. Bueno. Lo otro que vamos a ver es, esta es la vista de tabla. Lo que tiene Access son dos tipos de vistas, vista de hoja de datos, que es la que están viendo acá, y la vista diseño. Bueno, voy a cambiar ahora para que vean cómo se ve la vista diseño. Bueno, parece que se va a volver a cortar la reunión, por las dudas vuelven a entrar al mismo enlace, ¿sí? Decía la vista diseño, tenemos todos los campos, pero
de manera vertical, ¿sí? Y uno de los campos que, por ejemplo, dice acá ID de cliente es el campo llave. Me doy cuenta que es el campo llave, ¿sí? Porque tiene esta parte una llave. Campo llave o campo clave, como quieran llamarle, tiene una llavecita, ¿sí? Ese campo ya lo habían visto ayer, ¿sí? Lo habíamos visto por acá. Nos dice que no puede tener un valor nulo, esto ya vieron estas características y no se puede duplicar. Entonces, generalmente Access lo que hace es crear un campo que es autonumerado, que empieza desde el número 1 y así sucesivamente de manera incremental de 1 en 1. Con eso se evita que, que la tabla tenga registros duplicados, ¿sí? El otro caso sería poner como campo clave el DNI. Yo puedo cambiar de campo clave, poner el DNI como campo clave, ¿sí? Clave principal, le puse ahí. Entonces cada vez que yo quiera ingresar un nuevo DNI, el sistema lo que va a verificar es que el campo sea siempre un registro único y no esté duplicado, ¿sí? Entonces me va a advertir, por ejemplo, si ingreso un DNI duplicado me va a advertir que ya existe en esa tabla. Y para eso sirven los campos clave y también sirven para enlazar esta tabla con otras tablas, ¿sí? Ya vamos a ver eso cuando veamos la parte de relación. Bien, lo siguiente es... también me olvidé decirle que cuando vean la palabra ID, en este caso la tabla clientes tiene un campo clave que se llama ID cliente. Es muy general o muy común que los campos claves se llamen ID o código. Puedo poner código de cliente acá. ¿Sí? Se pone mayúscula. Código de cliente en vez de ID de cliente. Son formas de denominar lo mismo, ¿sí? Si utilizar ese campo como clave. Bien. ¿Qué más? Lo siguiente que ya vieron todo lo relativo a una tabla. En esta parte también vamos a definir algo que han visto también ayer, ¿sí? Que son la definición de los datos. Fíjense que a la derecha de cada uno de los campos, dice nombre campo y tipo de datos, tenemos lo que se denomina la definición de ese campo. Por ejemplo, DNI, ¿sí? En este caso está definido como un tipo de dato de texto, ¿sí? En cambio, el código cliente tiene un tipo de datos de autonumeración. También puedo definir al DNI como un tipo de datos de numérico, ¿sí? Recuerden que los DNI a veces puede ser un número de 8 dígitos. Entonces yo lo que tengo que cambiar son las propiedades de acá y poner que es de formato número. ¿Qué más? Además de eso, primero que le digo que es de tipo de dato número, después puedo ir o especificar, ser mucho más específico en qué tipo de número va a ser, ¿sí? Y eso está en la parte de acá abajo donde dice general, donde dice tamaño del campo, formato, lugares, máscara de entrada, título, ¿sí? Todo esto que ustedes están viendo en esta pantalla se llama la definición de los datos, ¿sí? Que lo vieron también ayer. Y eso también se denomina diccionario de datos. Eso lo vieron acá. ¿Sí? Primero se definen los datos del cómo va a ser ese campo. Y luego tenemos también dentro de esa definición el diccionario de datos. Los que vieron ayer, por ejemplo, ustedes tenían que un campo, en este caso el primero que dice acá, empleado, que es del tipo numérico, tiene un tamaño, una longitud de 12. ¿Sí? ¿Dónde lo veo eso en Access? DNI es del tipo numérico, o sea, es número, y tiene un tamaño entero largo. Entero largo se usa para, como dice acá a la derecha la definición,
un tipo de número que se escriben así. Son valores enteros, normalmente, no son decimales. Podría cambiar de acá y cambiar a un valor simple, doble, o decimal. ¿Ven? ¿Sí? Normalmente los DNI son números enteros, no son números decimales, eso lo sabemos todos. Luego tenemos otro tipo de característica dentro de este diccionario de datos, que son las máscaras de entrada. La máscara de entrada es lo que va a ver el usuario de esta base de datos cuando ingrese a través, por ejemplo, de una vista lógica. ¿Sí? No le dije que en este caso estamos viendo solo una vista física. Estamos ingresando como los datos en crudo. ¿Sí? Fíjense que vuelvo acá a la vista diseño hoja de datos. ¿Sí? Deseo guardar. Sí. Bien. Esta vista después se tiene que complementar con otra vista que podría ser un formulario donde yo pueda ingresar todos los datos. Entonces acá cada vez que la persona ingresa un dato en el formulario, le va a salir de manera predeterminada. ¿Sí? Fíjense acá, voy a hacer un poco de zoom. En esta parte me delimita cuántos caracteres voy a tener. ¿Sí? Esto se llama máscara de entrada. ¿Qué es lo que ven, por ejemplo, ustedes cuando ingresan en alguna aplicación que les delimita con rayitas abajo cuántos caracteres o cuántas letras pueden ingresar como máximo? ¿Sí? Eso es una máscara de entrada. De todas formas, yo he dejado acá personalizar máscaras de entrada, un enlace, ¿sí? Que lo pueden abrir y esto lo pueden ampliar desde acá. Es importante saber esto porque se utiliza normalmente para números telefónicos o se utiliza para que el usuario no ingrese más caracteres de lo que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, no pongo un texto de una página completa dentro de un lugar que es para poner el apellido. Normalmente le pondría en una definición de datos, ¿sí? Supóngase que el nombre, una persona puede tener 3, 4 nombres, entonces yo en tamaño de campo yo le podría definir hasta 255 caracteres como máximo. Yo creo que con eso ya es suficiente. Entonces, si yo quisiera limitar, supongamos a 50 caracteres, lo puedo hacer desde esta parte de la definición de los datos. Bien. Entonces vamos entendiendo lo que es esto que ven ayer, el diccionario de datos. ¿Ven? El nombre de una persona, por ejemplo, ¿sí? Veían que es del tipo carácter. El tipo, como lo diga acá o como lo diga Access, puede variar, puede ser de tipo texto, tipo carácter, son sinónimos. Lo importante es que acá me está definiendo que tiene que ser de 50, el sueldo es un tipo numérico de 10 lugares con 2 decimales. ¿Sí? Todo eso se puede definir en esta parte de la vista, esta de diseño que habíamos visto acá. Vista de diseño y en la vista de datos, bueno, sí, esos carteles me van advirtiendo que algunas cosas van cambiando, así que cuidado con eso porque hay que leer todos los carteles. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo volver a explicar lo del ID? Por ahí se escucha mal. Bueno. ¿Podría subir la clase en la plataforma luego? Sí, no sé si lo dije al inicio, pero cuando yo termine esta conversación, ¿sí? Se va a grabar un archivo y ese archivo lo vamos a subir después como un enlace a YouTube. ¿Sí? Posiblemente se me corte ahora porque me